Estaba viva, e incluso después de su desafortunada muerte, la princesa Diana siempre ha permanecido en los corazones y pensamientos de sus asociados más. Ellos finalmente rompió su silencio sobre cómo perdió la vida. Colin Tebbutt fue más que el conductor personal de Diana. Era uno de sus mejores pocas personas que realmente sabían lo que sucedió aquella fatídica noche de 1997. No solo eso, sino que también ha revelado lo que ocurrieron días después de su fatal accidente. ¿Qué secretos impactantes reveló Colin y por qué esperó décadas después de su muerte para hablar en vivo? Ponte cómodo porque estás a punto de escuchar la información más impactante que hayas oído. ¿Qué sucedió esa noche hace casi 30 años? Princesa Diana murió en un accidente automovilístico en París. Entre las muchas personas desoladas por su muerte estaba su conductor favorito. Colin Tebbutt fue recientemente invitado a un programa de entrevistas presentado por Kate y Ben. Durante la entrevista, Colin encontró difícil contenerlas. Hablaba sobre los trágicos eventos que ocurrieron después del accidente automovilístico de la princesa Diana. Los presentadores podían ver que el abrumador sed y culpa por no haber sido él quien conducía esa noche, lo había atormentado desde su trágica muerte. Para empezar, Colin compartió el entero del accidente. Estaba en la cama con su esposa cuando sonó el teléfono. Su esposa contestó la llamada y al principio parecía una conversación, pero luego el tono de la llamada cambió y se volvió sumamente serio. Sin decir una palabra, su esposa le pasó el teléfono a Colin y le dijo y tomara la llamada. Antes de revelar lo que sucedió durante esa llamada, el duelo de décadas de Colin hace preguntarse cómo murió realmente la princesa Diana. Diana perdió la vida el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico que ocurrió en el túnel del Pont de l'Alma en París. Tras el conductor intentaba escapar de los paparazzi. Junto con Diana, su acompañante Dodi Fayed y su conductor Henry Paul, quien también era el gerente de seguridad, también murieron en el accidente. Pero hubo un sobreviviente, Trevor Rees-Jones, quien trabajaba como guardaespaldas para el padre de Dodi. Trevor sufrió una grave lesión en la cabeza, pero sobrevivió al accidente. El funeral de Diana tuvo lugar el 6 de septiembre de 1997. Tuvo al mundo entero pendiente y hablando. En el Reino Unido, el funeral fue transmitido por televisión y la audiencia alcanzó un pico de millones de personas, convirtiéndolo en uno de los eventos más vistos en la historia de la televisión británica. En los Estados Unidos, la audiencia televisiva millones de espectadores. El funeral fue transmitido a más de 200 países y fue visto por un estimado de 2.5 mil millones de personas. La princesa Diana era una figura real muy popular y su inesperado fallecimiento generó declaraciones de líderes importantes de todo el mundo. Partieron conmovedores homenajes expresando su dolor y admiración. Durante muchos meses, innumerables individuos visitaron el Palacio de Kensington, de las tarjetas y mensajes personales. Estos homenajes mostraron cuánto significaba Diana para tanta gente. El 31 de agosto de 1900, su ataúd, cubierto con la bandera del estandarte real, fue llevado de regreso a Londres desde París. Carlos, su ex esposo, junto con sus dañaron el ataúd. Una vez en Londres, el ataúd de Diana fue llevado primero a una morgue privada. Posteriormente, fue trasladado a la Capilla Real en Reims. Este viaje fue el comienzo de un período de luto y recuerdo público. Eso no es todo. El 5 de septiembre, la reina Isabel II honró en vivo por televisión. Al día siguiente, el 6 de septiembre, se celebró el funeral de Diana en la abadía de Westminster. Sus hijos caminaron en la ataúd. Se les unieron el príncipe de Gales, el duque de Edimburgo, el hermano de Diana, Lord Spencer, y representantes de algunas de sus organizaciones. Durante el servicio, Lord Spencer habló sobre su hermana, diciendo que en su último año había demostrado que no necesitaba un título real para crear. Elton John interpretó Candle in the Wind 1997,
una versión especial de su canción reescrita en honor a Diana. Ya que fue la única vez que cantó esta versión en vivo. El sencillo, lanzado más tarde en 1997, recaudó dinero para las organizaciones a través de ventas en todo el mundo. Desde el día en que murió, muchas teorías sobre el accidente de Diana han surgido, y no creerás alguna. Tanto las investigaciones británicas como las francesas confirmaron que la muerte de Diana ocurrió tal como lo describieron los informes de los medios, trágico en París. En 1999, una investigación francesa concluyó que Diana murió a causa del accidente. El juez Hervé Stephan determinó que los paparazzi no estaban cerca del Mercedes S-280 cuando se estrelló y no fueron responsables. En una investigación británica en 2008, un jurado decidió que la muerte de Diana fue causada por un homicidio ilegal, debido a las acciones y los paparazzi que perseguían el coche. El jurado también mencionó que no llevar cinturones de seguridad y el hecho de que el coche chocara el túnel del Pont del Alma, en lugar de otra cosa, contribuyó a las muertes. Muchas personas han desafiado la versión oficial de la muerte de Diana. Lo destacado fue el tabloide británico The Daily Express. Otro fue Mohamed Al-Fayed, un empresario egipcio cuyo hijo Dodi era y también murió en el accidente. En 2003, Paul Burrell, el mayordomo de Diana, reveló una nota que él afirmó que Diana escribió en 1990. Diana supuestamente decía que su esposo estaba planeando un accidente automovilístico para causarle una grave lesión en la cabeza y así poder casar. Supuestamente expresó temores similares a su abogado, Lord Mishcon, en octubre de 1995. Dijo que fuentes confiables, tanto ella como Camila, serían eliminadas para que Charles pudiera casarse con Tiggy Legge Burke. En ese momento, la iglesia anglicana divorciadas se volvieran a casar, una regla que se mantuvo hasta un sínodo en 2002. En 2004, la Policía Metropolitana formó un equipo llamado Operación Paget para investigar las numerosas teorías de conspiración en torno a la muerte de Diana. Este equipo fue liderado por Stevens y se centró en 175 diferentes afirmaciones de conspiración hechas por Mohamed Al-Fayed. Durante la investigación, fue llamado como testigo en 2005. Declaró que no estaba al tanto de la nota que Diana había escrito en 1995 y no podía comprender por qué de esa manera. A lo largo de la investigación, Al-Fayed insistió constantemente en la idea de que había una conspiración detrás del accidente. Dodi y Diana fueron asesinados. Ahora volvamos a esa llamada que dejó a Colin sin palabras. De vuelta en Inglaterra, al otro lado de la colega de Balmoral. Este colega le dijo a Colin que la princesa Diana había resultado herida en un accidente automovilístico y le sugirió que encendiera la tele que había sucedido. Colin hizo lo que le dijeron y encendió la televisión. Lo que vio en la pantalla eran noticias devastadoras sobre el impacto de lo que estaba viendo. Lo golpeó muy fuerte. Rápidamente se vistió y se dirigió al Palacio de Kensington. Mientras conducía hacia el palacio sentía una mezcla de emociones fuertes. Estaba en shock y muy dolido por la noticia. También se sentía impotente porque no había nada que pudiera hacer para Ido. Cuando Colin llegó al Palacio de Kensington, se enfrentó a la realidad completa de la tragedia. La condición de la princesa Diana era peor, y lo que vio fue muy desgarrador. La conversación en el programa de entrevistas se volvió más emocional a medida que Colin continuó recuerdos de esa noche. Habló sobre el momento en que realmente se dio cuenta de lo grave que era la condición de la princesa Diana. Era evidente que tuvieron un gran impacto en él, y la culpa y la responsabilidad que sentía lo habían acompañado a lo largo de los años. La entrevista fue una para Colin. Describió cómo enterarse del accidente en medio de la noche convirtió una tarde ordinaria en una pesadilla. La gravedad de la situación, las noticias en la televisión
y la urgencia de llegar al Palacio de Kensington se apoderó de él. Mientras hablaba, se hizo evidente que no poder prevenir mucho sobre Colin. Los anfitriones, Kate y Ben, escuchaban con simpatía y comprensión. Hicieron preguntas suaves para ayudar a la historia. A Colin se le asignó una tarea muy difícil. Tenía que llevar el cuerpo de la princesa Diana de regreso a Inglaterra desde París. Era enorme que se sumaba a la carga emocional que ya llevaba. Tenía que mantenerse fuerte y enfocado a pesar de sentirse abrumado por el dolor. La escena era absolutamente caótica. La frenesí de los medios era increíble. Reporteros y fotógrafos estaban por todas partes. La historia trágica. Era difícil moverse entre la multitud y el caos. La atención de los medios hacía todo aún más difícil. Ver a Diana en el depósito de cadáveres fue uno de los momentos más duros para Colin. La realidad de su muerte lo golpeó con toda su fuerza. Fue una que encontró difícil de describir. Sentía una inmensa tristeza y un enorme sentido de pérdida. Verla allí sin vida era un contraste muy marcado con la pasiva que él había conocido. Colin tuvo que mantener la compostura y controlar sus sentimientos a pesar de las emociones abrumadoras. Sabía que y quería honrar la memoria de la princesa Diana de la mejor manera posible. Llevar su cuerpo de regreso a Inglaterra era una forma de mostrar respeto y amor por un viaje difícil, pero era algo que sentía que debía hacer. Mientras Colin hacía los arreglos para traer de vuelta el cuerpo de la princesa Diana, enfrentó muchos problemas. La logística era complicada y la presión de los medios no ayudaba. A pesar de las dificultades, Colin se mantuvo decidido a cumplir con su deber con dignidad y luego de este proceso, Colin sintió el apoyo de quienes lo rodeaban. Muchas personas amaban y respetaban a la princesa Diana y se unieron para ayudar en lo que este sentido de comunidad y duelo compartido fue un pequeño consuelo en un momento tan oscuro. El viaje de regreso a Inglaterra fue el peor de todos. El cuerpo de la princesa Diana, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Al llegar a Inglaterra, la realidad de la muerte de la princesa fue aún más evidente. Toda la nación estaba de luto, pero la tarea de Colin aún no había terminado. Todavía había muchas cosas que hacer para preparar a la princesa Diana. Continuó trabajando diligentemente, asegurándose de que todo se manejara con el máximo respeto y cuidado. Los días de momentos de reflexión, tristeza y un fuerte deseo de honrar el legado de la princesa Diana. Colin encontró que París es y no la ciudad del amor durante este tiempo difícil. La ciudad, usualmente tan vibrante y llena de vida, ahora se sentía extraña y la primera dificultad que enfrentó Colin fue la barrera del idioma. Aunque París es una ciudad global, no todos hablan inglés con fluidez, y Colin comunicarse eficazmente con el personal médico y los funcionarios franceses. Cada conversación parecía requerir un esfuerzo extra, aumentando. Afortunadamente, en medio de las dificultades del idioma, Colin no estaba solo en sus luchas. Su esposa estaba a su lado, brindándole el apoyo emocional. Su presencia era una fuente de consuelo en medio del caos. Ella ofrecía una mano firme y constantemente calmaba sus nervios. Mantenerse serena y solidaria le daba a Colin fuerza cuando se sentía abrumado. Colin también recibió ayuda de un agregado militar, intermediario, ayudando a Colin a entender los procedimientos necesarios y a navegar por los desafíos burocráticos y logísticos. La presencia del agregado aseguraba que Colin pudiera centrarse en su deber sin perderse en las complicaciones administrativas. La escena en el hospital donde fue llevada la princesa Diana. Colin la describió claramente, diciendo que el hospital estaba lleno de actividad. Los doctores y las enfermeras hacían todo lo posible para ayudar. Podía ver su urgencia por hacer las cosas bien lo antes posible. Funcionarios de Francia y del Reino Unido estaban presentes. Estos funcionarios estaban en la situación, asegurar que se siguieran los protocolos adecuados y proporcionar apoyo donde fuera necesario.
Miembros del público también se reunieron. Eran personas comunes que habían venido a rendir homenaje y mostrar su apoyo. Sus rostros reflejaban el shock y el dolor que todos sentían. Otros lloraban abiertamente. Colin se encontró en el centro de esta tormenta. Ver el cuerpo de la princesa Diana en la morgue del hospital que nunca olvidaría. El caos fuera del hospital también era algo para recordar. Reporteros y fotógrafos se disputaban la información y trataban. El hospital estaba rodeado por la prensa, sus cámaras destellando y sus preguntas intrusivas. En ese momento, una vez más, Colin tenía responsabilidad. Surgieron más teorías conspirativas, y Colin quería asegurarse de que la princesa Diana fuera tratada con respeto. La brava Diana estaba muy caliente, y Colin se preocupaba de que la gente pudiera intentar mirar adentro para verla. Tomó medidas para mantenerla y asegurarse de que nadie pudiera espiar. Colin quería proteger su dignidad incluso en la muerte. Se aseguró de que todo se hiciera correctamente y pudiera descansar en paz sin ser molestada. Colin enfrentó mucha presión. Tenía que ser muy profesional a pesar de sentir muchas emociones. Especialmente difícil para él. Estaba en la habitación con Diana, y un ventilador estaba encendido para mantener la habitación fresca. El ventilador movió Fue un momento impactante para Colin. Tuvo que tomarse un momento para calmarse y recordarse a sí mismo que debía mantenerse enfocado en su trabajo. A pesar de Colin se mantuvo dedicado a cumplir bien con su deber. En el programa, Colin también compartió algunos pensamientos personales sobre la princesa Diana, como alguien con un gran sentido del humor. Se llevaban muy bien, y disfrutaba trabajar con ella. Su muerte tuvo un profundo impacto en él, porque había sido una persona tan amable y maravillosa. Colin sintió una gran pérdida, no solo porque estaba haciendo su trabajo, sino porque realmente recordaba cuánto significaba ella para él y cómo su muerte cambió su vida. Otro desafío que enfrentó fue lidiar con muchas preguntas y teoría público y los medios sobre el accidente que cobró la vida de la princesa Diana. Las teorías que hemos mencionado hasta ahora son solo algunas de las muchas creencias. Cuántos rumores molestos tuvo que soportar Colin. La gente quería saber qué realmente sucedió y por qué sucedió. Había muchas historias y especulaciones, porque había más en el accidente de lo que se informaba. Colin decidió hablar sobre su propia experiencia. Había conducido a través del túnel donde ocurrió el accidente. Compartió cómo se sentía conducir allí. Encontrar la salida del túnel podía ser muy confuso, especialmente de noche. Estaba oscuro, y las luces dificultar ver con claridad. Colin explicó que incluso un conductor cuidadoso podía sentirse desorientado en ese túnel. Cuando Colin condujo, notó lo fácil que era perder el sentido de la dirección. La carretera tenía muchas curvas, y las paredes del túnel parecían cerrarse a tu alrededor. Atención, era fácil confundirse. Colin quería que la gente entendiera que conducir en ese túnel no era tan sencillo como parecía. Habló sobre cómo las luces reflejos de las paredes del túnel podían dificultar la visión de lo que estaba por delante. Para alguien conduciendo rápido, esto podía ser muy peligroso. Para ayudar a la gente a entender que el accidente podría haber sido causado por las difíciles condiciones de conducción en el túnel, no por algo misterioso. De hecho, Colin recordó sentirse un poco perdido la primera vez que condujo por el túnel. Quería ayudar a la gente a entender que era fácil de... Las curvas y giros, combinados con el juego de luces y sombras, lo convertían en un lugar complicado para conducir. Enfatizó que incluso de confusión podría llevar a un accidente grave. Al compartir su experiencia personal, Colin esperaba aclarar las especulaciones. El accidente podría haber sido una desafortunada casualidad debido a las desafiantes condiciones de conducción. Sentía que su experiencia podría ayudar a la gente de manera más realista. Colin quería que el público entendiera que a veces los accidentes ocurren debido al entorno, no por complots ocultos o razones misteriosas. Colin sabía que muchas personas tenían sus propias ideas sobre lo que causó el accidente.
Respetaba que la gente quisiera respuestas, pero también quería que la gente supiera que a veces las tragedias ocurren por simples y desafortunadas circunstancias. Colin luego procedió a hablar del equipo médico en París. Entre los doctores estaba el doctor Mon Damon, quien junto con su equipo realizó cirugías de emergencia, las herramientas médicas avanzadas disponibles. Trabajaron muy rápido y cuidadosamente, intentando todo lo posible para ayudarla. El doctor Damon Sana estaba en una condición muy grave, por lo que él y su equipo tuvieron que actuar rápido. Era una carrera contra el tiempo, cada minuto contaba y los docentes de eso. Querían salvar su vida y dieron todo en el esfuerzo, pero había un límite en lo que podían hacer, ya que el mundo aún terminó perdiendo a Diana. Desde que la princesa falleciera, los doctores fueron bombardeados con más preguntas de las que podían responder. La gente quería saber si se podría haber hecho más. Su equipo sentían el peso de este escrutinio. Habían trabajado muy duro, pero aún así, algunos los culpaban. Esto fue muy difícil para ellos porque posible. Al igual que Colin, la noche fatídica en que Diana murió sigue atormentando al Dr. Damon. Para él y el equipo médico, había que llevar las lecciones de esa noche con ellos. Continuaron su trabajo con la misma dedicación y cuidado, siempre recordando a la princesa Diana y los esfuerzos de la. Después de que la princesa Diana fue sepultada, surgieron más teorías de conspiración y fueron más impactantes que las anteriores que mencionamos. Discutida es que la princesa Diana fue asesinada porque estaba esperando un bebé con Muhammad Dodi Fayed y estaban a punto de comprometerse. Algunos creen que la británica, que es cristiana, no podía aceptar que Diana, la madre del futuro rey, estuviera en una relación con un musulmán egipcio. Esta tal relación no sería tolerada por la familia real. Muhammad al-Fayed, el padre de Dodi, creía firmemente en esta teoría. El 8, durante la investigación sobre la muerte de Diana, repitió sus afirmaciones en la corte. Acusó a muchas personas, incluyendo al príncipe Felipe Carlos, quien luego se convirtió en el rey Carlos III, a la hermana de Diana, Lady Sarah McCorquodale, y a otros, de ser para matar a Diana y a su hijo. Otra teoría, propuesta por Jeffrey Steinberg de la Executive Intelligence Review, sugiere que la princesa por los servicios de seguridad siguiendo órdenes del príncipe Felipe. La EIR está conectada con el movimiento de Lyndon LaRouche en América, debido a esta idea de un asesinato planificado. En 1998, un artículo en el Daily Telegraph informó sobre las teorías de conspiración de la EIR. El artículo también insinuó conexiones pasadas entre la EIR y Muhammad al-Fayed. Además, el periodista Francis Wynne señaló en 1990 que la voz de al-Fayed había dirigido a los periodistas a hablar con Steinberg sobre estas teorías. Estas teorías continúan alimentando debates y especulaciones sobre la mañana. A pesar de las investigaciones oficiales y las indagaciones, algunas personas todavía creen que hubo algo más en el trágico accidente, señalándoles y afirmaciones hechas por al-Fayed y otros. El público ha tenido reacciones mixtas ante estas teorías en particular. Plausibles, dado el carácter controvertido de la vida y las relaciones de Diana, mientras que otros las descartan como infundadas y prefieren las explicaciones ofrecidas por las investigaciones en Gran Bretaña y Francia. Estas teorías de conspiración han tenido un impacto emocional en aquellos que amaban a la princesa Diana y amigos han tenido que lidiar no solo con su pérdida, sino también con las constantes especulaciones y acusaciones en torno a su muerte. Al-Fayed televisivas que la princesa Diana y Dodi Fayed planeaban anunciar su compromiso el 1 de septiembre de 1997, el lunes siguiente. Sin embargo, Operation Paget, un esfuerzo investigativo, señaló que un anuncio tan significativo de la princesa habría sido un evento global importante y una amplia preparación, pero no se encontró evidencia que apoyara la afirmación de que se estaban haciendo preparativos para tal anuncio.
Las imágenes de CCTV investigación sugirieron que Dodi había salido de la joyería Reposi el 30 de agosto con solo un catálogo, lo que pone en duda la afirmación de un anillo de compromiso. Alberto Reposi inicialmente afirmó en 2003 que el anillo había sido colocado en el dedo de Diana en un hotel y estaba siendo redimensionado para su recolección en París, pero luego admitió haber recibido documentos legales de Al-Fayed, un cliente desde hace mucho indicaban una historia diferente. Al-Fayed declaró que el anillo fue elegido en Monte Carlo y que Dodi lo había recogido en París el día antes de realizar algunas alteraciones. Este relato contradecía las declaraciones de un asistente de tienda y las imágenes de CCTV, que mostraban que el Ritz seleccionó un anillo y luego fue comprado por Muhammad Al-Fayed de forma póstuma. Las afirmaciones de Al-Fayed sobre el cobra del anillo han sido escrutadas y contradichas por diversas pruebas, incluidas grabaciones de CCTV y declaraciones de testigos. Estas han aumentado el escepticismo sobre las afirmaciones en torno a los supuestos planes de Diana y Dodi para anunciar su compromiso. No termina ahí. Solo unas pocas horas antes del trágico accidente, en la tarde del 30 de agosto, Diana contactó a su amigo periodista Richard Kay, preguntando qué del domingo podrían tener preparado para ella. Pero durante esta conversación, Diana no mencionó ningún anuncio inminente que planeaba hacer. El motivo fue el testimonio de la hermana mayor de Diana, Lady Sarah McCorquodale, quien recordó una conversación telefónica con Diana el viernes 29 de agosto. Durante esta conversación, Diana habló sobre Dodi Fayed de una manera que sugería que su relación estaba experimentando dificultades. Amigos incluido su mayordomo Paul Burrell, su amiga Lady Annabel Goldsmith y su asesora espiritual Rita Rogers, recordaron conversaciones con ella a su muerte. Unánimemente, coincidieron en que Diana estaba resuelta en su postura contra comprometerse o casarse con alguien en ese momento particular. Estos relatos pintan un cuadro de la mentalidad de Diana en los días previos a la tragedia, sugiriendo que no estaba contemplando un compromiso o matrimonio, a algunas teorías y especulaciones. Las interacciones que Diana tuvo con su círculo cercano de amigos y familiares en los días anteriores al accidente, información útil sobre su estado de ánimo y sus sentimientos hacia Dodi Fayed. Aunque ella expresó preocupaciones sobre su relación con Dodi, hubo indicios de ningún plan de compromiso. El testimonio consistente de los más cercanos a ella también muestra la firme postura de Diana contra el matrimonio en ese momento de su vida. De hecho, años después, hubo pruebas sólidas para descartar la teoría del embarazo. En enero de 2004, John Borense de la Casa de la Reina reveló en una entrevista con The Times que había participado en una autopsia del cuerpo de la princesa Diana en el mortuorio. Durante esta autopsia, Burton inspeccionó personalmente su útero y concluyó que no estaba embarazada en el momento de su muerte. Robert realizó la autopsia, corroboró los hallazgos de Burton, afirmando que no había indicios de embarazo en el útero y los ovarios de Diana. Para abordar las afirmaciones, Muhammad Al-Fayed, Operation Paget, un equipo de investigación, inició pruebas científicas en sangre pretransfusión encontrada en el reposapiés de la princesa Diana en el Mercedes accidentado. Estas pruebas tenían como objetivo detectar la presencia de la hormona HCG asociada con el embarazo. Las muestras de sangre no mostraron rastros de esta hormona, proporcionando más evidencia en contra de la afirmación de que Diana estaba embarazada en el momento del accidente. El análisis científico, Operation Paget realizó extensas entrevistas con personas cercanas a Diana que habían estado en contacto regular con ella en las semanas previas a su muerte. Mucha de la información sensible obtenida de estas entrevistas no se incluyó en el informe oficial de la investigación criminal de Operation Paget. Se informó que los amigos de Diana seguían su ciclo menstrual normal e incluso había indicios de que estaba usando anticonceptivos. Para honrar y recordar a Diana, princesa de estatua de ella, se encuentra en el Sunken Garden, en el Palacio de Kensington en Londres.
Esta estatua fue creada como un tributo por sus dos hijos, marcando el 20º aniversario de su fallecimiento. El escultor Ian Rank Broadley fue el encargado de diseñar y elaborar la estatua, mientras supervisó su colocación en el jardín, que había sido rediseñado para este propósito. La estatua fue revelada oficialmente al público como un memorial